En este vídeo vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo para aquellos que os gusta cuidar muy bien vuestra moto y que os dure el máximo tiempo posible. Se trata de contestar esa pregunta tan recurrente que dice que si tenemos o no tenemos que calentar el motor de nuestra moto antes de exigirle la máxima potencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro del motor hay un montón de piezas de distintos metales. Tenemos aleaciones de acero, tenemos aluminio, tenemos metales sofisticados como las válvulas de titanio en las motos de carreras, tenemos también la fibra de carbono que se está empleando ahora en tapas de cárter, que antes eran de aluminio, por el tema de rebajar peso. Y también hay un montón de piezas distintas, de distintos grosores, de distintas medidas y de distintas formas. Tenemos los pistones, tenemos las bielas, tenemos los cigüeñales, tenemos rodamientos, tenemos casquillos, tenemos válvulas, muelles, tenemos todos los engranajes del cambio, las distintas piezas que forman el embrague. Todas estas piezas tienen un coeficiente de dilatación distinto. Por ejemplo, el aluminio se dilata el doble que el acero. Entonces, todas estas piezas diferentes, tantas que hay ahí dentro de ese motor, hay que diseñarlas pensando en que van a alcanzar una temperatura de trabajo óptima y con ella una dilatación óptima. De manera que cuando todas esas piezas estén con sus distintas dilataciones a la temperatura ideal de trabajo, la distancia que hay entre ellas, entre los engranajes, entre las distintas piezas, el pistón con el cilindro, todas esas márgenes, esas distancias, sean las justas para que el aceite haga bien su trabajo, engrase perfectamente y que esas piezas trabajen de manera que duren mucho tiempo. Cuando no alcanza la temperatura de trabajo, tenemos un problema. No están en las dilataciones correctas, por lo tanto el engrase no funciona correctamente y el desgaste que se produce entre ellas es más del que nos gustaría. El motor va a durar menos kilómetros, por lo tanto es muy importante. Vamos a repasar ahora una pieza que es donde nace la potencia, es el pistón de la moto. Tenemos varios pistones y os vamos a enseñar cómo son cada uno de ellos. Aquí tenemos varios pistones. Tenemos un pistón de 2 tiempos, un pistón de 4 tiempos de última generación y lo más parecido a un pistón de calle, un pistón de una moto de bajas prestaciones de calle. Bien. Este es un pistón, ya son de altas prestaciones también. Como vemos, solamente tiene un aro, veis ahí donde tengo mi uña, para evitar rozamiento. También tiene el problema de que se desgasta enseguida ese aro y hay que cambiarlo a menudo, aunque los pistones también duran muy poquito. Vemos que lleva 2 agujeros aquí para el engrase con el cilindro y por la parte exterior vemos que es completamente redondo, pero por la parte interior podemos ver que hay diferentes grosores. Tenemos aquí hay un grosor, aquí tenemos otro muy fino, lo podéis ver ahí, pero aquí es grueso. Entonces, al haber diferentes grosores, el pistón se diseña que cuando está frío no es perfectamente redondo. Es perfectamente redondo cuando llega a la temperatura de funcionamiento. En ese momento es cuando es realmente redondo y cuando encaja perfectamente en las paredes del cilindro. Por eso es muy importante calentar bien el motor. Si a un pistón le exigimos desde el primer momento toda la potencia, vamos a tener problemas con esto. Va a haber un desgaste mayor. Aquí vemos estas rayas que podéis ver. Esto es del rozamiento con el cilindro y ahí es donde podemos apreciar el desgaste. Pasamos a un motor de 4 tiempos de última generación, motores ya de alta competición, altas prestaciones, y vemos que aquí está casi eliminado todo lo que son las faldas, solamente tenemos este trocito de falda aquí, lo podéis ver. Es un trocito muy pequeño, es lo mínimo. Cuanto menos pesa un pistón, más aceleración puede tener ese motor. Entonces se elimina el peso al máximo. Vemos también que la zona donde va a ir el bulón, aquí, donde va a ir después la biela sujetada, esta zona, también es la mínima expresión. Se ha reducido al máximo. Todo para reducir peso. Y luego
vemos que lleva dos aros, lleva un aro de engrase, podemos ver aquí estos agujeritos que veis aquí dentro, ¿lo veis? Y luego el aro de compresión, el que impide que los gases se escapen por la falda. Y luego ya nos vamos a un motor convencional, un pistón convencional, vemos que tiene una falda todo a lo largo, aquí no se ha escatimado, lo que se busca es que dure el máximo tiempo posible, la fiabilidad. Entonces un pistón de este tipo se cambia cada pocos kilómetros. Un pistón de este tipo puede estar miles y miles de kilómetros porque el apoyo que tiene sobre el cilindro es mucho mayor, el desgaste es mucho menor. Y luego vemos que tiene dos aros de compresión, este que estoy moviendo, más el otro, y un aro de engrase. Vemos que lleva un muellecito por ahí, lo estáis viendo este muelle, para abrir el aro, que el aro se mantenga abierto y que engrase bien. Todos estos pistones necesitan llegar a su temperatura de funcionamiento para que sean perfectamente redondos, o sea que ya tenéis una razón importante por la que tenéis que calentar bien vuestros motores antes de exigirle rendimiento, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a ver los distintos motores, ya sean refrigerados por aire o por agua, y cómo se tiene que calentar cada uno de ellos. Bien, tenemos aquí varias motos, hemos sacado varias motos, 4 motos en concreto, para que veáis que cada una de ellas lleva un sistema de refrigeración del motor diferente. Vamos a empezar con esta. Aquí vemos la clásica moto que está refrigerada por aire, no lleva radiador de ningún tipo, ni de aceite ni de agua, y lo que refrigera el motor es a través de estas aletas. El cilindro, aquí tenemos el cilindro, aquí tenemos la culata, y estas aletas son las que refrigeran el motor. La diferencia entre un motor refrigerado por agua y un motor refrigerado por aire es que la temperatura de funcionamiento, en el caso del refrigerado por agua, se mantiene más estable, más constante. Eso permite que las tolerancias entre pistón y entre cilindro sean más pequeñas. Se puede afinar más la tolerancia y eso al final es una mejor potencia, una mejor respuesta del motor. Ya nos vamos a una moto de calle. Aquí tenéis una Suzuki 650. Es una moto refrigerada por agua, es una moto de calle a la que no se le exigen muchas prestaciones, es una moto de paseo, es una moto naked. Y lleva, aquí lo tenéis, el radiador, ¿lo ves? Y el agua, a través de una bomba, impulsa el agua por estos manguitos al radiador y después al motor. Lleva 2 cilindros, un cilindro aquí delante y el otro en V, un cilindro para adelante, un cilindro para atrás en V, ahí escondido, no lo podemos ver. Y luego nos vamos ya a una moto deportiva, es una Yamaha R3, es una moto de la categoría Super Sport 300, y aquí ya vemos que sí se le exige más al motor. Ya son motores que están más apretados, ya no es como el motor de la Suzuki, es un motor que está más apretado y lo que se busca son unas mayores prestaciones. Es una moto muy deportiva, es una moto con la que se compite con una preparación en el Campeonato del Mundo Super Sport 300 con ella, y si nos fijamos, aquí lleva un radiador. Esta moto no está preparada todavía, en caso de que la preparásemos tendríamos que añadirle un radiador extra o un radiador más grande. Vamos a ver ahora un detalle. Vamos a arrancar la moto y vemos vamos a ver la manera correcta de calentar la moto. Aquí tenemos, no lleva un reloj de temperatura al uso, lleva un reloj a través de unas marcas que se van sumando aquí. En este momento tiene una, esa marca negra, la veis, dentro de un ratito, a medida que se caliente, se irán sumando. Bien, ¿cuál sería la manera correcta en caso de que fuésemos a un circuito con nuestra moto deportiva y quisiésemos ponerla a la temperatura adecuada de trabajo? No tenemos prisa, vamos dando acelerones poco a poco.
posiblemente necesitemos mínimo 3 o 4 o 5 minutos de ir calentándola progresivamente para que alcance la temperatura de funcionamiento. Ahí hemos visto que ya ha subido la segunda línea y una vez que lleguemos a la tercera línea podemos dar por caliente el motor. Muy bien, ahí lo tenéis, ya hemos llegado a la tercera línea. En este momento el motor está caliente y ya podemos acelerar y conseguir la máxima potencia. Bueno, esto es con una moto deportiva con la que vamos a salir a un circuito. No lo vamos a hacer cada vez que cogemos nuestra moto deportiva para ir por la calle o nuestra moto de calle, en el caso de que sea refrigerada por agua. Pero muy importante cuando salimos con ella, con el motor frío, es no pedirle la máxima potencia desde el primer momento. Vamos dejando que se vaya calentando, alargando las marchas, sin subir demasiado el motor de vueltas, hasta que hayan pasado 5 o 6 minutos, entonces es cuando ya le podemos exigir. Bien, ahora ya sabéis por qué tenemos que calentar la moto, ya sabéis cómo se calienta una moto de circuito y también sabéis cómo tenéis que calentar vuestra moto de calle, el día que la cojáis por la mañana para salir, que vais al trabajo o que vais de ruta a dar una vuelta con la moto. ¿De acuerdo? Espero que ya no queden dudas y que tengáis en cuenta que ese calentamiento previo del motor antes de exigirle la máxima potencia, al final es algo que os interesa, porque os va a ayudar a ahorrar dinero y a que vuestra moto siempre esté con las mejores prestaciones. Venga, nos vemos. A partir de ahora voy a colgar todos los vídeos el domingo a las 10 de la noche. En Latinoamérica son 6, 7, 8 horas más antes, o sea que ya sabéis, nos vemos cada domingo. Venga.